Seguimos en A Través del Espejo. Siempre con la propuesta de que te juntes con nosotros si quieras vos también a atravesarlo. Te decía que escuchá con mucha atención, porque bueno, el ADN también como una cosa más de lo humano, ha tenido tantas controversias y tantas idas y venidas desde su mismo nacimiento. Fíjate lo que te digo, ¿eh? El lado oscuro del ADN, Rosalind Franklin, y quien nos viene a desasnar, que es Claudio Pairova. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, Antonio, muchas gracias por el espacio nuevamente, buen día a toda la audiencia. Bueno, este tema del ADN me parece muy interesante desarrollarlo desde una cuestión también, un aspecto más social, más de contexto histórico, ¿no? Que es lo que hace que la ciencia experimental, sobre todo, se vuelva muchas veces un poco más interesante. ¿Quién fue Rosalind Franklin? Bueno, arranquemos diciendo que ella fue una mujer nacida en el seno de una acomodada familia en Inglaterra, en el año 1920, y ya desde muy temprana edad, ya a los 16 años, ya había decidido que iba a abrazar la ciencia. Era una defensora de la evidencia y la lógica, y eso la llevó a obtener en la Universidad de Cambridge su doctorado a los 25 años, trabajando en el tema de la química del carbón. Aclaramos que el doctorado se completa una vez que uno completó el grado, es decir, son años de grado. Ella más... tuvo una carrera de 3 años de grado y después hizo el doctorado aproximadamente 4 años y termina entonces a los 25. Cuando termina de trabajar en Cambridge, decide mudarse a un laboratorio en París, continúa trabajando con la química del carbón, que era como un poco el tema del momento, lo enfoca desde otro ángulo y bueno, en todo su trabajo con carbón ella realizó muy importantes contribuciones, tiene muchos papers, era reconocida como una autoridad, recordemos que con alrededor de entre 25 y 30 años ya, ¿no? Llegamos al año 51, ella ya un poco decide volver a Londres, busca un lugar y vuelve al King's College de Londres para trabajar en el laboratorio del investigador John Randall. Y ahí es un poco donde se empieza a gestar tal vez el huevo de la serpiente, uno podría decir. Según las fuentes que uno consulta y la gente que conoce un poco más del tema desde esa época, comentan que el jefe de laboratorio tiene un comentario desafortunado para Rosalind Franklin, lo cual hace que ella genere una relación de tensión con el jefe asistente del laboratorio, que era Maurice Wilkins. Wilkins quería trabajar con Rosalind Franklin, pero Franklin sintió que la estaban poniendo en un lugar por debajo de Wilkins y que ella estaba tan capacitada como él, por lo cual ella no lo reconocía como jefe. Bueno, esto dio origen a que en los próximos meses y pocos años que trabajaron juntos, cada uno trabajara por su lado. Los dos trabajaban en el tema de ADN. Recordemos que Franklin venía a trabajar mucho en carbón, pero cuando ella está en París, ella se vuelve prácticamente experta en una técnica que se llama difracción por rayos X, que es una técnica que se utilizaba y se sigue utilizando para determinar la estructura tridimensional de determinado tipo de moléculas. Entonces lo que ella había aprendido con carbón en París, viene y lo aplica para el ADN en Londres. Para los más jóvenes, sí. No había internet en esa época. No, para Digo, nada. aclaro por las dudas. Sí, totalmente. En el año 53, bueno, ya llegamos al año 53. ¿Y qué pasa en el 53? En el 53 se da un hecho clave, que es la publicación en la revista Nature de los resultados de Rosalind Franklin. Recordemos que Nature es una revista científica top. Los resultados de Franklin confirmaban los resultados de otros 2 investigadores que eran James Watson y Francis Crick, quienes estaban trabajando también en la estructura del ADN, pero en la Universidad de Cambridge. Incluso Maurice Wilkins, el compañero de laboratorio contención, publica en la misma edición, en el mismo número de Nature, un paper, por lo cual se conforma una especie de terceto de autores relacionados con el ADN, cada uno con su paper. Todos en la misma revista, el mismo número. Bueno, todos en el mismo momento. Todos en el mismo momento. Bueno, se publica y ese mismo año Rosalind Franklin decide cambiar de laboratorio. Se va porque la situación en King's College para ella era muy tensa. No solamente por el mal ambiente que había en el laboratorio, sino porque incluso se llegaba a que, por su condición de ser mujer, no se le permitía entrar a lo que se llamaba una sala de café, una sala de descanso,
lo cual no era únicamente que la dejaban afuera a ella por ser mujer, sino que ella se perdía de las interesantes y productivas discusiones que los científicos hombres tenían en esas salas, con lo cual... Sí, con todo lo que la informalidad muchas veces ayuda al conocimiento, ¿no? Así es, con lo cual ella se quedaba fuera de todo eso. Ella decide cambiar de laboratorio, se va a la Universidad de Birkbeck, que está también en Londres, y cambia de tema. Se va a trabajar con el virus del mosaico del tabaco, en el cual hizo también increíbles contribuciones. A esta altura ella ya es considerada una autoridad en la química del carbón y en la química del virus del mosaico de tabaco. Bueno, ella en todo este momento también hace un par de visitas muy exitosas a Estados Unidos para generar redes de colaboración con colegas en ese tema, pero se le diagnostica cáncer de ovario en el otoño de 1956, o sea, a los 36 años prácticamente. Luego de una serie de remisiones y recaídas, durante las cuales Rosalind siempre mantuvo su actividad de investigación siempre que pudo, ella fallece el 16 de abril del 58, o sea, a poco de cumplir 38 años. Hasta ahí describimos la carrera de una exitosa científica quien muere joven con importantes logros y contribuciones. Pero ¿dónde está lo interesante de todo esto? Y ahí es donde aparece el lado oscuro del ADN. Cuando uno habla de la publicación en la revista Nature del 53, tiene un trasfondo este hecho que distingue a este episodio de la tradicional publicación de resultados por varios investigadores que trabajan en el mismo tema. Watson y Crick, ya dijimos, trabajaban en el mismo tema en un laboratorio de la Universidad de Cambridge. Y elucubraban de manera teórica cuáles podían ser las estructuras tridimensionales que podía tener el ADN. No se sabía en ese momento. Era lo que se llamaba la carrera por la no se sabía que era una doble hélice. Sí. Bueno, la carrera por el ADN, digamos. Las elucubraciones que ellos tenían se convierten en certeza el día que Maurice Wilkins, recordemos el compañero de laboratorio, el contención con Rosalind Franklin, Wilkins les muestra la famosa foto 51. ¿Qué era la foto 51? Era una radiografía, porque esta técnica de difracción por rayos X genera radiografía. Si uno lo ve, es una radiografía. La foto 51 la había obtenido Rosalind Franklin al aplicar la técnica sobre una muestra de ADN. Y completaban el paquete de resultados que Wilkins les muestra a Watson y Crick, una serie de resultados de Franklin no publicados que ella los había realizado para un comité interno. Watson dijo en un libro: se me abrió la boca y se me aceleró el pulso cuando él vio la foto 51, porque él inmediatamente supo cuál era la estructura tridimensional del ADN. Un detalle importante lo constituye el hecho también de que Franklin nunca supo que los investigadores habían visto sus resultados, los cuales contribuyeron a que en el año 62 Watson, Crick y Wilkins obtuvieran el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. Solo Wilkins realizó una breve mención de Franklin durante la ceremonia de entrega. Bueno, pero a nosotros nos queda reivindicarla. Te agradezco mucho que la hayas traído, pero sobre todo sabes por qué y quisiera hacer esta reflexión. Anoche, a propósito de algo, hablábamos de Giordano Bruno. Uh-huh. Giordano Bruno es una palabra que significa oscuro en italiano. Tiene un monumento en el Campo dei Fiori de la ciudad de Roma, que la estructura del material con que lo reprodujeron a Giordano Bruno es totalmente negra casi. Uh-huh. Tenés que hacer esfuerzo para acercarte y verla de cerca. Es monumental y está bastante difundida. ¿Por qué? Porque Bruno pagó quemado en la hoguera por la Santa Inquisición, que de santa tenía poco y de Inquisición tenía mucho. Me están mandando la reproducción de un libro del Maestro Ignorante, y estoy en una época en que el mundo empezó a salir de la ignorancia porque se atrevió a entrar en la ignorancia. Entonces cada descubrimiento que se hacía, iba el militar, pero iba también el científico, también el sacerdote. Ese mundo que cambió aquella oscuridad, pero estoy viendo acá como metáfora que ella trabajó con el carbón. Vos decís carbón y yo me imagino un cascote de carbón. Así es. Que es tan oscuro, tan negador de todo, aunque permite la luz de la llama, ¿no? Uh-huh. Pero digo, porque esta fue el derrotero del mundo.
Declararse aprendiz es declararse ignorante y es predisponerse a aprender. Y nosotros lamentablemente no tenemos ese tipo de educación, pese a que tenemos razones evidentes que nos muestran que el mundo avanzó cuando aprendió a ignorar. Me parece esta reflexión que traes. Seguramente vos tenés una conclusión y me gustaría que la hicieras. Sí, la conclusión básicamente es que salió a la luz con los años el rol que tuvo Rosalind Franklin y básicamente creo que eso es lo importante. El problema es que no se pueden dar reconocimientos póstumos por premio Nobel y en el año 2003 la Royal Society de Reino Unido instituyó el premio Rosalind Franklin para apoyar a las mujeres en ciencia. Y cerrando, en el 2015 Nicole Kidman presentó en Londres la obra Fotografía 51, que está basada en la vida de Rosalind Franklin. Y por esa obra Nicole Kidman ganó el premio a la mejor actriz de teatro. Fotografía 51. Bueno, otra razón más para entender cómo el mundo se predispuso a hacerle más obstáculos a la mujer y que por suerte el mundo de hoy está cambiando, ¿no? Está cambiando en algo que siempre fue nefasto, ¿no? Uh-huh. Sacar a alguien, excluir a alguien con todo lo que la inclusión merece. Pero no la incluís vos porque, sos el dueño de algo que dejás entrar a alguien. Es algo natural que deriva del trabajo. Sino porque aceptás con respeto al otro, ¿no es cierto? Y aceptás que es tan sabio y tan ignorante como vos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Claudio. Antonio.